pido tu bendición sobre cada persona que ha llegado, que sus oídos estén abiertos y también su alma lista para escuchar lo que tú tienes para ellos en esta noche. Bendícele a Katy en su entrega de este mensaje, que le des libertad y que podamos oír de la voz del Espíritu hablándonos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes saben que hemos estado estudiando el Padre Nuestro y en esta noche nos toca la frase de la oración: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero antes de empezar, me gustaría que todos juntos vamos a orar esta oración. Entonces, por favor, ponla. Ya. Empezando por supuesto, con Padre Nuestro. Vamos a leerlo, pero como una oración, ¿ok? ¿Listos todos juntos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, en esta frase que estamos poniendo énfasis en esta noche, hay dos partes, ¿verdad? El perdón que Dios me ofrece a mí, ok. O sea, que nos ofrece a nosotros. Y la segunda parte es el perdón que nosotros ofrecemos a otros. Y cuando oro esta frase, estoy pidiendo a Dios que Él me perdone de la misma manera que yo perdono a los demás. Entonces, me motiva, ¿verdad?, a querer aprender a perdonar a los demás. Amén. ¿Es así? Pone el versículo, del 6, 14 y 15, ya. Dice, porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Entonces tenemos que perdonar a otros, ¿verdad? Si no, Dios no nos va a perdonar. Entonces, ¿qué pasa si le guardo rencor a alguien que me ha lastimado? Quisiera que Dios me perdone de la misma manera que yo he perdonado a esa otra persona. La confesión de sus pecados a Dios es crucial para la vida cristiana, tanto como perdonar a otros que le han ofendido. Un verdadero ejemplo de cómo perdonar se encuentra en la vida de una mujer que se llama Corrie ten Boom. Ella ya está con el Señor. Corrie y su hermana Betsy y su padre eran dueños de una tienda de relojes en Holanda en 1944. En aquel tiempo los judíos estaban siendo llevados a campos de concentración.
Corey y su familia no eran judíos, pero los escondían en su casa y los cuidaban, los daba de comer. Un día, la policía llegó a la casa y preguntó dónde se escondían los judíos en su casa. Y por supuesto, Corey y su familia se negaron a decirles. Entonces, ¿qué hizo la policía? Bueno, llevó a Corey, su hermana y su padre al campo de concentración, aunque ellos no eran judíos. Pero porque ellos estaban ayudando a los judíos, los llevaron a ellos. Sufrieron terriblemente. En hecho, la hermana y el padre de Corey murieron en el campamento. Corey sufrió mucho y apenas sobrevivió. Finalmente fue librada después de 9 meses. Después de su liberación, Corey viajaba a iglesias en Europa y en los Estados Unidos y predicando, compartiendo sobre lo terrible que había sido su experiencia y sobre el perdón. Ella dijo que había perdonado a los guardias que le habían tratado tan mal. Bueno, una tarde, después de un servicio en el que ella había hablado sobre el perdón, un hombre le acercó para hablar con ella. Inmediatamente, Corey reconoció que era uno de los guardias de la prisión, que él había causado un sufrimiento terrible y que era en parte, por lo menos, responsable por la muerte de su hermana. Este hombre le dijo a Corey: ese fue un mensaje maravilloso. ¿Me perdonarás? En ese momento, Corey no tenía ganas de practicar lo que había predicado. Ella no quería perdonarlo, pero por obediencia a Dios, aunque no tenía ganas de perdonarlo, ella le extendió la mano y él tomó su mano en la suya. Y en ese momento, Corey sintió que el calor fluía desde su hombro, a través de su brazo, a través de su mano y hacia la mano de ese hombre. Y ella pudo decir: te perdono, hermano, con todo mi corazón. Y se quedaron allí tomados de la mano durante largo tiempo. Y Corey dijo después que nunca había sentido el amor de Dios tan profundamente que en ese momento. Cuando Dios nos pide hacer algo, Él siempre nos da la fortaleza para obedecer. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Nos da la fuerza para perdonar a otros. Las buenas noticias son que la Biblia es muy clara en que nos enseña que la misericordia de Dios hacia nosotros es abundante. La misericordia quiere decir que Dios nos perdona aunque no lo merecemos. Vamos a poner el Salmo 136 ahí. Estos son solamente los primeros 9 versículos que vamos a ver.
Yo voy a leer la primera frase de cada versículo y me gustaría que ustedes responden con la segunda parte. Que ustedes van a decir, porque para siempre es su misericordia. ¿Ok? Alaben al Señor porque es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que con entendimiento hizo los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes astros luminosos. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que domine en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es el mensaje principal de este salmo? La misericordia La de Dios. misericordia de Dios es para siempre. Y solo leímos los primeros 9 versículos del salmo, pero hay 26 versículos en este salmo y 26 sale la frase, porque para siempre es su misericordia. Creo que Dios está intentando decirnos algo. Quiere decir que hemos fallado muchas veces y seguimos fallando, pero Él nos perdona una y otra vez. Para siempre es su misericordia. Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces, si Dios es muy misericordioso y nosotros deberíamos imitar a Dios, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Misericordiosos a los demás, ¿verdad? Como cristianos, nuestra meta en esta vida es imitar las actitudes de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas y así glorificarle a Él. Pero si vamos a seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, debemos mostrar misericordia a los demás. A veces eso significa perdonarlos 70 veces 7. Una y otra vez. Como Dios nos perdona a nosotros, para siempre es su misericordia. Cuando permito que Dios me muestre su increíble perdón hacia mí, cambia la forma en que ofrezco perdón a otros. Voy a compartir algo que me pasó hace como 9 años, algo muy personal. El Señor, eso no me ha pasado muchas veces, muy pocas veces, pero el Señor me dio una visión. Y no fue un sueño, porque yo no estaba dormida, yo estaba despierta. Pero fue una visión y vi un escenario en mi mente y en mi corazón. Y era temprano, un domingo por la mañana, y yo estaba todavía acostada en la cama, pero despierta. Y yo estaba allí pensando, antes de levantarme. Yo estaba pensando en mis fallas del pasado. Y yo sentía un profundo dolor por mis pecados. Y aunque en ese entonces yo ya había confesado esos pecados y Dios ya me había perdonado, pero aún así me sentía como muy afligida y sentía un pesar por las cosas malas que yo había hecho.
el Señor esa mañana el Señor me envió una imagen a mi mente. Y yo, en esa imagen, yo vi un hoyo en la tierra, más o menos a 1 metro de profundidad. Y la tierra fue sacada para hacer el hoyo. Esa tierra estaba apilada afuera, a su alrededor. Y en la visión, yo sabía que el hoyo representaba mi vida. Bueno, una criatura feísima salió del hoyo. Y yo comprendí que esa criatura tan fea representaba mis pecados. Luego salió otra. Y fue repugnante ver a varios salir del hoyo. Y estas pequeñas bestias asquerosas salir del hoyo que representaba mi vida me dio mucha tristeza. Y me acerqué para mirar dentro del hoyo para ver si aún quedaban más animales allí. Y en el fondo había uno más. Y mientras lo miraba, escuché un sonido de como un golpe. Y era porque un gran viga de madera cayó en el hoyo y aplastó la última criatura fea en el fondo del hoyo. Y entonces en mi visión, una mano del cielo, una mano poderosa descendió y recogió a esa fea criatura y la arrojó con fuerza, mucha fuerza. Y voló tan lejos como el este está del oeste. Entonces miré hacia arriba y vi que la viga de madera que era la base de la cruz de Jesús. Entonces vi que la tierra que estaba alrededor del hoyo llenó el hoyo y sostenía la cruz. Y yo estaba arrodillada a la base de la cruz y noté que sangre empezó a gotear de la cruz. Y cuando las gotas golpeaban la tierra, la sangre se convirtió en agua. Entonces, hierba verde y coloridas flores silvestres comenzaron a brotar de la tierra mientras absorbía el agua. Y las flores producieron una fragancia perfectamente limpia y fresca. Y la alfombra de hierba suave y sin malezas con flores de colores comenzó a extenderse lentamente en todas direcciones. Y continuó extendiéndose hasta que cubrió el suelo por una distancia tan lejos como pude ver. Entonces, mi Jesús resucitado estaba de pie a mi lado. Y levanté mis ojos para mirarlo cara a cara. Él estaba tan feliz. Tenía una sonrisa enorme. Y casi se reía de alegría. Me miró a la cara y me dijo, Katy, estás libre. Gloria a Dios. A todos nosotros,
Dios ha ofrecido un regalo espléndido, que es su perdón. Hebreos. Vamos a poner. Okay. Bueno, el escritor de Hebreos dice que no debemos permitir que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso que se deshaga de toda amargura. Entonces, si Dios nos ha perdonado a nosotros, deberíamos perdonar a otros. Deberíamos sofocar la raíz de la hierba mala. Deberíamos sofocar la amargura para que no tenga ningún lugar en nuestras vidas. Como Dios nos ha perdonado, perdonamos a otros. Y no es solamente dar perdón, pero también es importante aceptar el perdón. Sí, Jesús está ahí listo para perdonarnos, pero a veces aún no estamos, aún si cuando confesamos los pecados, a veces todavía no creemos que Dios pueda perdonarnos, pero Él sí nos perdona. Tenemos que decir: Dios, yo acepto tu perdón. Y también tenemos que aprender a aceptar el perdón de otros, porque a veces necesitamos que otros nos perdonen, ¿verdad? Y tenemos que aceptar el perdón de otros también. Hay una lucha por creer en la bondad de Dios. Lo que crees acerca de cómo es Dios refleja lo que crees de tu valor. ¿Te crees valioso? Eres muy, muy valioso. Extremadamente valioso. Hay 8,000 millones de personas en el mundo, pero solo tú tienes tus huellas dactilares. Nadie más. Nadie más es como tú. Jesús pagó un precio muy grande por ti. Jesús murió en la cruz por ti. Él fue enterrado y se levantó de la muerte para librarte. Eres mucho más precioso, valioso que el oro. Tienes un propósito en la vida y ese es glorificar a Dios. Y solo tú puedes glorificar a Dios de la manera única en que Él te creó para hacerlo. Amén. Wow. Si sientes la convicción por tus pecados, no es lo mismo que la condenación. La convicción es la sensación de haber hecho algo mal. Y la convicción en sí no es mala. La convicción sirve para dirigirnos a confesar nuestras fallas y volver al camino correcto. La condenación es otra cosa. La condenación es el castigo por lo que has hecho, el mal que has hecho. Pero escucha lo que dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? En su bondad, Jesús recibió en su propio cuerpo la condenación suya.
Por lo tanto, si has aceptado a Cristo en tu vida, usted ya no está condenado. Por extraño que parezca, tú sí eres sumamente valioso para Dios. Si has confesado tus pecados, ellos están en el fondo del mar. La cosa ha terminado. No es necesario volver una y otra vez pidiendo perdón por el mismo pecado que hiciste hace 20 años. Ya está en el fondo del mar. Dios te ha perdonado y punto final. Consumado es. Bueno, si vuelves a pecar, y a veces sí lo hacemos, deberíamos volver a pedir perdón por ese pecado, ¿verdad? Pero no ha sido un pecado que has hecho hace 20 años, que ya has confesado. Eso ya está en el pasado, está en el fondo del mar. Vamos a ver Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas. Y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. No podemos entender, ¿verdad? Dios nos conoce perfectamente bien. ¿Sabe cuántos cabellos tienes? ¿Sabes tus fallas? Sabiendo todos los detalles de todo lo que quizás a veces intentamos esconder, nos muestra ¿qué? Su misericordia. Amén. Padre, gracias por perdonar nuestras deudas. Ayúdanos, Señor, también a perdonar a nuestros deudores. En el nombre de Jesús. Amén.